Feliz sábado a todos ustedes, estamos muy contentos por estar en este sábado estudiando una de las lecciones importantes que vamos a estudiar acerca de cuando Jesús estaba en esta tierra. Así que la historia que vamos a hablar el día de hoy es fuera de mi casa. ¿Alguna vez te han echado de alguna casa o de una fiesta o de algún un lugar donde llegaste? Yo te conté que hace algunos años atrás, cuando tenía 12, 13, 14 años casi, o maybe un poquito más, había una familia que la mamá era dentista y la hija cumplía los 16 años y entonces iba a hacer una gran fiesta. El papá le dio el dinero, el papá no era dentista y entonces le da el dinero a la mamá para que haga una fiesta como él pensaba, con luces, con música, con banda musical, que hubiera baile, pero la muchacha era dentista y entonces sus hermanos eran dentistas, así que la mamá hizo lo contrario, hizo una fiesta dentista con juegos, todos los amigos de las amigas de la escuela habían venido de esta muchacha y entonces era una fiesta diferente, no era una fiesta como el papá pensaba. De repente llega el papá y ve y no ve canciones, no ve músicos, no ve baile, lo que ve que era un grupo de muchachos que estaban jugando. Y entonces el papá, la mamá le explicó que la niña quería una fiesta adventista, no una fiesta mundana. Y entonces el papá nos echó de la casa a todos porque se molestó. Me acuerdo que estábamos en un parquecito que estaba al frente de la casa de ella, o cerca de la casa de ella, y estuvimos orando por la familia, porque el Señor nos echó de esa casa. Solamente las personas saben lo que es que alguien te eche de una casa o de una reunión o tengas que abandonar un lugar porque alguien te lo pide. Así que hoy día vamos a hablar sobre la lección de cuando Jesús echa a los vendedores del templo de Jerusalén. En Juan 2, 13 al 16 dice, cuando se aproximaba la Pascua de los judíos, Jesús subió a Jerusalén y en el templo halló los que vendían bueyes, ovejas y palomas, e instalados en sus mesas a los que cambiaban dinero. Entonces, haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos del templo, juntamente con sus ovejas y sus bueyes, regó por el suelo las monedas de los que cambiaban dinero y derribó sus mesas a los que vendían. A las palomas les dijo, saquen esto de aquí, ¿cómo se atreven a convertir la casa de mi padre en un mercado? Bueno, yo creo que los supermarkets de hoy son diferentes a los supermarkets que había en el tiempo de Jesús, porque hoy día no se vende vacas vivas, ni ovejas, ni palomas. Ellos no vendían estos productos para la comida, lo que vendían estos productos era para las ofrendas. Si alguien venía de Grecia o de Egipto, no podía traer desde allá la oveja que había que sacrificar, así que ellos lo compraban en el mercado del templo, pero Elena de White nos dice que ellos vendían a un precio exagerado para obtener dinero y era la ganancia que ganaban los sacerdotes. No solo, imagínate un lugar donde haya bueyes, ovejas y palomas. Entonces cada uno quería vender y aparte los animales hacían ruido, bulla, y aparte había lugares donde se intercambiaban las monedas porque se tenía que usar una moneda, la moneda del impuesto tenía que usarse y la gente venía de diferentes lugares y traía diferentes monedas, entonces había que hacer un cambio y entonces eso hacía un escándalo. Ahora, eh, una vez en una oportunidad un grupo de hermanos querían comprar un lugar para hacer una iglesia y resulta que encontraron un lugar fabuloso, pero lo malo que estaba cerca de un mercado. Así que ellos estaban de un mercado donde vendían frutas y entonces decían ellos, el lugar está bonito, tiene mucho espacio, pero tenemos un problema porque está cerca de un mercado y mientras el pastor va a estar predicando, va a estar escuchando que alguien dice plátanos, plátanos, manzanas, frutas. Entonces eso debió haber sido lo mismo que Jesús encontró, que una parte del templo había sido convertida en un mercado ilícito donde se hacían fraudes a la gente, a pesar de que la gente era cristiana y era judía. Y entonces Jesús lo que hace un látigo, pero no le pega a la gente.
Es importante, Jesús no usa la violencia con ninguna persona, mas solamente tira las monedas y las ovejas y echa a las personas que tenían bueyes, palomas, ovejas. Y entonces le dijo, ¿cómo se atreven a convertir la casa de mi padre en un mercado? Quiere decir que nosotros ahora en la actualidad, la iglesia no la podemos convertir en un mercado tampoco. No podemos estar vendiendo productos para la familia o CDs de música en las horas del sábado. La iglesia no cumple esa función de convertir la iglesia en un mercado. Elena de White dice que los atrios del templo de Jerusalén estaban llenos de gente, de un tráfico profano. Representaba con demasiada exactitud el templo del corazón, contaminado por la presencia de las pasiones sensuales y de los pensamientos profanos. Al limpiar el templo de los compradores y vendedores mundanales, Jesús anunció su misión de limpiar el corazón de la contaminación del pueblo, de los deseos terrenales, de las concupiscencias egoístas, de los malos hábitos que corrompen el alma. Cuando Jesús entra a tu vida, tiene que hacer un cambio y tiene que echar muchas cosas. Así también demostraba que Jesús había venido a limpiar al pueblo judío, aquellos que lo aceptaban a Jesús como su salvador personal, pero de algunas personas tenían que dejar sus malas costumbres, como estaba sucediendo en el templo, que estaban vendiendo vacas, ovejas y haciendo intercambio. Era la Pascua y se ofrecía gran número de sacrificios, porque la gente venía, era una fiesta donde se mataba el corderito que para el perdón de los pecados, así que las ventas eran altas, ¿no? Entonces en el templo había mucho dinero que se ganaba, pero también había mucha bulla. Acuérdate, las ovejas, las palomas y las vacas y todos los animales que estaban ahí no eran animales que estaban realmente quietos o eran animales que estaban mudos. Ellos gritaban, le daban agua, o sea, era un caos. La confusión consiguiente daba la impresión de una ruidosa feria de ganado más bien que el sagrado templo de Dios. Y eso es cierto. Más parecía una venta de animales más que un templo de Dios. Porque te imaginas que tu iglesia, dentro de tu iglesia, hubiera un lugar donde se venden pollos, gallina, o donde se vende vacas, ovejas, y imagínate la bulla que haría y nadie podía estar atentos a las predicaciones, o sobre todo que ese lugar lo haría un lugar diferente. Aparte de eso, en el templo pasaban otras cosas, se oían voces agudos que regateaban. Oiga, por favor, mire, yo tengo esta moneda, ¿cuánto me puede cambiar? Oh, te cambio por 10. No, esto es muy poco. Usted sabe que me tiene que dar más, pero no, mire, no, esto es lo que cuesta y eso es lo que estamos dando. Oiga, señor, ¿cuánto cuesta esa ovejita? Entonces, esas voces, aparte del mugido del ganado vacuno, el balido de las ovejas, el arrullo de las palomas, mezclado con el ruido de las monedas y las peleas airadas que decía, oye, tú me has estafado, esta oveja no cuesta tanto, esta vaca no cuesta tanto, y entonces eso debió haber sido un caos. La confusión era tanta que afectaba a las personas que estaban adorando a Dios. Cuando alguien va a la iglesia a adorar a Dios, tú tienes que mantenerte una reverencia. Hay gente que llega, que quiere orar, que quiere cantar, que quiere leer la Biblia. Entonces hay gente que necesita un silencio para que se puedan conectar con Jesús. Pero las palabras, la confusión era tanta que perturbaba a la gente y las palabras que estaban dirigidas a Dios quedaban ahogadas o se quedaban en silencio con el tumulto que invadía el templo. Los judíos eran excesivamente orgullosos de su piedad, ¿no? Se regocijaban ellos del templo, ellos vivían contentos porque era el único templo en el mundo donde se adoraba a Dios, ¿cierto? Y si alguien decía algo en contra del templo, podía ser muerto. Eran muy rigurosos en el cumplimiento de los sacrificios, pero tristemente ellos tenían el amor al dinero porque había mucha gente. La gente venía, como te digo, venía de diferentes lugares, de Egipto, de Grecia, de Roma, y la gente venía a hacer un sacrificio y ellos aprovechaban realmente para obtener más dinero porque vendían a un precio excesivo. Pero ellos estaban lejos del propósito del servicio instituido por Dios en el templo. O sea que para ellos era más importante el dinero, las ventas, que la gente viniera a adorar a Dios. Y a veces también puede ser, tú vienes a la iglesia por amor a Dios, para adorar a Dios o para ver a tus amigos, o para pasar un momento bueno.
Entonces los judíos estaban interesados más los líderes estaban más interesados en el negocio que en mantener una reverencia a Dios. Este era un día normal cuando Jesús aparece, toda la gente estaba, eso no era que fue ese día, se veía que eso lo tenían por mucho tiempo, de todo ese bullicio era frecuentemente, pero cuando Jesús entra al templo vio esa escena, vio las transacciones injustas, vio que la gente estaba robándole cuando hacía los cambios. Esto cuesta 10, no, te doy 8. No, pero es 10, no, te doy 8. Entonces Jesús vio eso, vio la angustia de los pobres, porque había gente pobre que también quería comprar, pero no podía pagar el precio que le estaban vendiendo allí. Y no eran los sacerdotes que vendían, era gente que ellos habían puesto, personas que tenían que darle cuentas del dinero. Así que algunos de ellos no podían comprar las, las, las palomitas o las ovejas porque era un costo demasiado alto. Entonces Jesús vio que todo el templo, la parte exterior del templo, se había convertido en un tráfico profano. El sagrado recinto se había transformado en un lugar, en una cueva de ladrones. Y Jesús vio eso. Jesús entonces estaba triste porque el templo que había sido construido después de cuando ellos vinieron de Babilonia, ahora ese templo se había convertido en un mercado y Jesús, dice Elena de White, que tuvo una ira santa. Después de fabricarse un látigo con las cuerdas, Jesús encaminó hacia los cambistas y los mercaderes de bueyes, de ovejas y palomas, y él desaloja el templo, tanto ellos como su mercadería salieron corriendo. ¿Te imaginas qué rostro pondría Jesús? Un rostro que jamás, tristemente no se ha podido hacer un video de ese momento, pero Jesús pondría un rostro que cuando los vendedores vieron a Jesús, se dieron cuenta que ese rostro estaba mostrando una santa ira. Así que antes de que ellos reaccionaran, Jesús estaba de regreso y entonces tira las mesas con las monedas, tira todo. Y entonces Jesús dijo, mi casa es casa de oración. Será llamado, mas vosotros la habéis hecho una cueva de ladrones. Y habían ladrones, por supuesto, porque la gente estaba cobrando en exceso. Venía alguien de Grecia y decía, mira, he traído esta dracma y necesito la moneda para dar las ofrendas. Ok, ese dracma cuesta 10 moneditas de plata, pero es muy poco. Bueno, es lo que hay. Entonces le estaba robando porque esa moneda costaba más. Era por eso que ellos tenían grandes sumas de dinero. Los atrios del templo de Jerusalén, llenos del tumulto de un tráfico profano, representa con demasiada exactitud el templo de tu corazón, contaminado por la presencia de pasiones sensuales y de los pensamientos profanos. Al limpiar el templo de los compradores y vendedores, Jesús anunció su misión de limpiar el corazón de la contaminación del pecado. El templo tiene que ser limpiado, tu corazón tiene que ser limpiado para convertirse en una casa de pureza, en una casa de oración. Así como Jesús limpió el templo, también quiere hoy día limpiar tu corazón de aquellos malos negocios, de aquella vida alejada de Dios, de aquellos pecados ocultos. Así también Jesús tiene que sacar todo esto de tu mente y de tu corazón para tener realmente ser una casa de oración. La religión debe comenzar con un vaciamiento, con sacarlo, y una purificación del corazón y debe ser nutrida por la oración cotidiana. O sea, si tú quieres tener una vida limpia, tú tienes que acordarte de esta historia, sacar todo aquello que te aleja de Jesús, ¿no es cierto? Y echarlo fuera y dedicarte a la oración. Necesitamos limpiar el camino para que puedan ocurrir grandes cosas en nuestras iglesias, en nuestra vida. Mientras nosotros tengamos pecados dentro, ocultos, no va a caer el Espíritu Santo, ¿no? Entonces tú necesitas sacar todo lo que tienes de ti para poder lograr tener una limpieza de corazón. Necesitamos una iglesia consagrada, comprometida para que pueda ser un instrumento útil y los niños también tienen que involucrarse en las actividades que la iglesia programa. Si tú eres parte de la iglesia, también tienes que hacer oraciones, hacer la obra misionera, asistir a los cultos, o predicar a otras personas de Jesús, enseñar a otros que Jesús viene pronto. Ahora nos toca orar. Tenemos que dedicar un tiempo suficiente para orar. No te digo que ores todo el día. Ora lo necesario. Un corazón limpio que se aferra
a la provisión de Dios a través de la oración se vuelve poderoso. Una persona que su corazón ha sacado todo eso y se dedica a orar, será una persona que pueda influenciar sobre otros. Mira esto que es importante. Los creyentes que se vistan con toda la armadura de Dios y que se dediquen algún tiempo diariamente a la meditación, la oración y el estudio de las escrituras se vincularán con el cielo y ejercerán una influencia salvadora y transformadora sobre los que los rodean. Suyos serán los grandes pensamientos, los nobles aspiraciones y las claras percepciones de la verdad y el deber para con Dios. Anhelarán la pureza, la luz, el amor y todas las gracias de su origen celestial. Tú quieres una vida cambiada, entonces deja que Jesús entre en tu corazón y te tire todas las cosas que realmente te alejan de Él. Entonces, para que tú seas una persona de fe, tienes que dejar que tu corazón se convierta en una casa de oración, una casa de Dios, una casa que realmente las personas que lleguen a ti aprendan de Jesús y no vean los negocios ilícitos como vieron en el templo. Me imagino que mucha gente que llegaría al templo en esa época sufrirían una gran desilusión. Decían, ¿cómo es posible que en el templo de Dios hubiera un mercado donde no solamente se vendieran animales y se hicieran negocios, sino encima que hubieran ladrones que robaran ahí a la gente que venía a adorar a Dios? ¿Será que ahora, cuando alguien llega a la iglesia, tiene esa misma impresión? Un lugar donde se esté vendiendo, se estén haciendo cosas incorrectas, y entonces la gente se desanima. Entonces, ¿para qué vengo a la iglesia? Si lo que veo en la iglesia es horrible, ¿no? Me imagino que mucha gente habría venido con sus hijos de Grecia, de Egipto, de Roma para esta ceremonia y lo primero que encuentran es un mercado donde no solamente había una bulla de animales y de gente que estaba peleando para que no la estafaran, sino que no sería un lugar apropiado para adorar a Dios. Yo te pregunto si cuando llegas a la iglesia observas lo mismo, cosas que pasan, que realmente dice, te dan a entender mejor, me hubiera quedado en mi casa porque honestamente lo que estoy viendo es cosas horribles. Pero Jesús necesita limpiar primero tu corazón, porque antes de limpiar toda la iglesia, tiene que limpiar el corazón de los niños, de los padres, de los adolescentes, de los jóvenes, para realmente hacer realmente, hacer un cambio en toda su iglesia. ¿Cuál es tu primera tarea que tienes que hacer? Tu primera tarea no son los estudios de la escuela. Conságrate a Dios todas las mañanas, haz de esto tu primer trabajo, sea tu oración. Tómame, oh Señor, como enteramente tuyo. Pongo todos mis planes a tus pies. Úsame hoy en tu servicio, mora conmigo y sea toda mi obra hecha en ti. Este es un asunto diario, no es solamente para el sábado. Algunas personas creen que solamente me tengo que acordar de Jesús el día sábado. No, cada mañana conságrate a Dios por el día, somete a todos tus planes para ponerlos en práctica o abandonarlos según te lo indique su providencia. Sea pues así tu vida en las manos de Dios y sea cada vez más semejante a la de Jesús. A veces tenemos que ayudar a que otras personas también limpien su vida. Pero Jesús no pegó a nadie. Jesús no maltrató a nadie. Jesús fue firme, tuvo una santa ira y limpió el templo. Y creo que por mucho tiempo la gente realmente no volvería a ese lugar a fomentar todo eso. ¿Cuánto hace que no ocurre nada significativo en tu vida? ¿No? Porque quizás tenemos muchas debilidades, estamos desanimados, esta pandemia nos tiene tristes, tenemos muchos problemas, muchas tentaciones, ¿no es cierto? No, la mamá nos manda a estudiar la Biblia y tú te vas y estás viendo en el internet o en el celular otra historia. Tú tienes crisis emocionales, estás deprimido, estás angustiado, hay problemas en tu casa, esta pandemia está afectando las relaciones de los papás y las mamás. Esta pandemia quizás haya crisis financiera, no hay dinero, hay decepciones personales, estás en una angustia, y esto puede estar sucediendo porque estamos en una pandemia. Se hace urgente que entonces que ocurran milagros. Entonces necesitamos nosotros primero buscar a Dios en oración cada día, que Jesús saque todo eso que nos aleja de Él
Y entonces nosotros cuando tengamos esa paz, esa tranquilidad y esa confianza en Dios, entonces van a haber cambios en nuestras vidas, en la vida de nuestros hogares y en la vida de la iglesia. ¿Cuán eficaz es nuestra iglesia hoy? Aunque estemos en una pandemia, en la comunidad hay personas que necesitan conocer de Jesús y también necesitan ellos a Jesús para que limpie sus vidas. Estás presentando a Jesús, porque aunque estemos en pandemia, nosotros podemos usar los medios, la amistad que tenemos con los amigos, con los parientes, para predicarles de que Jesús viene pronto, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Recuérdate que solo una iglesia que está revestida del poder puede ayudar a revertir la tristeza y la desesperanza situación. Cuando la iglesia se propone ayudar a aquellas personas que lo necesitan, cuando todos colaboramos, cuando todos estamos participando, entonces la comunidad siente que Dios está dándoles una ayuda a través de tu iglesia, a través de tu persona. Para que ocurran milagros, para que fluya el poder de Dios en nuestros hogares, en nuestra vida, necesitamos entregarle todo a Jesús. Deja que Jesús entre a tu vida y saque todo eso que te aleja, las tentaciones, los vicios, eh, todo lo que puede alejarte de Dios, Jesús lo puede hacer. Tienes que dejar que el Espíritu Santo, tienes que orar para que el Espíritu Santo entre en tu vida y tienes que estar decidido a hacer un trabajo para Dios diferente del que ahora hacemos. Nosotros no conocemos el poder y la eficacia de la oración. La oración y la fe harán lo que ningún poder en la tierra puede hacer. Cuando tú oras y tienes fe, entonces Dios puede producir cambios en tu vida y ayudar a que otras personas se acerquen a Dios. Estamos cerca al fin del mundo, la pandemia, las crisis políticas que tú ves en la televisión, la violencia. Estamos viendo muchas cosas que antes no se veía, asesinatos, robos, problemas en la política, la pandemia misma. Estamos viendo las muertes, las pestes, las enfermedades, temblores y terremotos. Entonces pensamos que nosotros tenemos que estar, estamos cerca a la venida de Jesús. Entonces lo que tenemos que nosotros hacer es prepararnos, fortalecer nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Dios nunca abandona a sus hijos. Entonces nosotros tenemos que no solamente estudiar la Biblia, sino compartir con otras personas. Dice, la transgresión casi ha llegado a su límite máximo. Ya, el pecado ha llegado tanto. Hoy día ahí se habla de matrimonios homosexuales, se habla de violencia, se habla de corrupción, se habla de asesinatos, se habla del aborto, apoyan el aborto. Entonces dice, la confusión llena el mundo, ¿sí? Porque en todas partes hay problemas. En Perú, en China, en Europa, en Norteamérica. Dice, el fin está muy cerca. Nosotros que conocemos la verdad, tenemos que prepararnos para que pronto ha de irrumpir sobre el mundo con una fuerza sobre, sobrecogedora. O sea, tú tienes que darte cuenta que estás cerca de la venida de Jesús. Y ese mensaje tienes que tú enseñarle, pero primero tienes que limpiar tu vida llena de pecado como Jesús limpió el templo. El Señor está por venir. Oímos los pasos de un Dios que se aproxima para castigar al mundo de iniquidad. Debemos preparar el camino desempeñando nuestra parte en la preparación de un pueblo para este gran día. Tú eres el otro templo, ¿no es cierto? Entonces tú necesitas orar, decir que Dios limpie tu templo, tu corazón, tu vida, ¿no es cierto? Para que Dios te use y puedas ayudar a que otras personas acepten a Jesús. Si tú no haces lo que Dios te pide, entonces recuerda lo que le ocurrió al pueblo judío. El pueblo judío dejó de ser el pueblo de Dios simplemente porque ellos rechazaron a Jesús. ¿Tú rechazas a Jesús? La pregunta es, ¿tú estás rechazando a Jesús? ¿Has convertido tu vida en un mercado donde hay eh, bullicio, donde hay mentiras, donde hay pecados ocultos, donde hay problemas, desobediencia a los padres, violencia, usas malas palabras? Pues si estás cansado de todo eso, pide a Jesús que entre a tu vida, dedícate cada día a la oración, estudia la Biblia y entonces tú vas a poder ser un instrumento para Dios. Jesús vino y realmente limpió el templo de Jerusalén. Y esa limpieza del templo de Jerusalén que Jesús tuvo fue realmente el primer paso porque Jesús venía a limpiar el pueblo de Israel.
tristemente muchísimos sacerdotes, levitas, muchos del pueblo rechazaron a Jesús. Solo un grupo de judíos realmente aceptaron a Jesús como su Salvador personal y estas personas llegaron a ser los primeros cristianos que llegaron a todas partes del mundo contando de que Jesús es el Salvador. ¿Tú quieres ir al cielo? Pues prepárate aquí en la tierra. Deja que Jesús limpie tu vida. Deja que Jesús te ayude a sacar todo lo que tienes dentro. Y cada día ora, canta, lee la Biblia, comparte con otros y realmente vas a llegar a ser un templo, una casa de oración. Que la gente venga a ti y aprendan acerca de Dios. Jesús viene pronto, vemos las señales, no podemos decir que no. No necesitas estar preparado, conocer los acontecimientos finales, porque cuando Jesús venga por segunda vez, ya no tendremos más oportunidades de predicar a otras personas. Elena de White dice que muchos, si tú no le predicas a tus amigos, a tus parientes, a tus vecinos de que Jesús viene, cuando Jesús venga, ellos mismos te van a decir, ¿por qué tú no me enseñaste que Jesús viene pronto? ¿Y qué vas a responder? Hoy día utiliza bien el tiempo. Dios nos mantiene cuidados dentro de la pandemia en tu casa, no solamente para que estés escondido de la pandemia y de enfermarte, sino para que tú uses tu tiempo para predicar a otras personas de Jesús. Y créeme que hay niños de tu edad que pueden hacer mucho para Jesús, que pueden predicar de Jesús, hablar de Jesús, predicar de Jesús, cantar de Jesús, y realmente cuando Jesús venga por segunda vez, muéstrale tus manos para que Él vea las cosas que tú has hecho para que otras personas conozcan de Jesús. Pero si tú realmente no haces este trabajo, tristemente serás una persona que no cumplió la misión y muchas personas a tu alrededor no podrán conocer de Jesús. Que Dios te ayude y el primer templo que tiene que limpiar no es tu iglesia. El primer templo que tiene que limpiar es tu corazón para que cuando lleguemos a la iglesia podamos realmente nosotros, todos perdonados, el Espíritu Santo vaya a nuestras iglesias y vamos a poder compartir con otros el mensaje de Jesús. Afuera hay un mundo de personas. Mira, han muerto en Estados Unidos más de 450,000 personas del COVID y muchos de ellos no pudieron escuchar la verdad del sábado porque no hemos cumplido nuestra misión. Pero nosotros podemos realmente predicar a Jesús, pero primero tenemos que tener una vida limpia como el templo cuando Jesús lo limpió. Que Dios nos ayude.